tuvimos un problema de conexión, esperemos que se solucione. Esperemos un Me ratito, refiero por favor. específicamente a esto. Específicamente a esto. La lucha contra la violencia pasa por entender que todos podemos ser víctimas y la manera de curarnos es comprender el poder que tienen las mujeres. Cuando hagamos eso, el camino hacia acabar con la violencia de género habrá comenzado. Gracias, Pedro. Excelente tu respuesta. Ahora quisiera toparte un tema que realmente no he escuchado ninguno de los candidatos y es referente a la violencia sexual contra niños, niños y adolescentes. Hemos visto que en esta pandemia esta problemática ha ido de aumento a tasas realmente alarmantes, lo que demuestra que nuestra sociedad no está haciendo realmente nada y nuestro Estado tampoco. Tenemos cientos de miles de niños y niñas y adolescentes que están siendo víctimas de sus agresores sexuales, incluso en sus domicilios. En el 2018, a través de una consulta popular, se estableció a nivel constitucional que los delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes es imprescriptible. Sin embargo, como hemos visto, no ha habido un cambio al respecto. Quisiéramos escucharte cuál sería tu reacción, cuál sería tu propuesta para ir bajando estos índices y sobre todo proteger a nuestros niños, niñas y adolescentes. Crear valor. Yo creo que muchas de las estrategias que se necesitan para poder atender este tipo de asuntos, todos los que tienen que ver con una línea abierta, una contingencia abierta en lo social, implican la necesidad de crear valor. Y la creación de valor viene por una integración de procesos comunicacionales y de procesos un poco experimentales con ciencias sociales que tengan relación directa con la atención a las víctimas, la atención temprana a los sistemas digamos así, de comunicación de las víctimas con la protección que el Estado les debe brindar. Siento que a través de la academia, a través de la universidad, hay mucho de lo que se podría lograr, porque hay que un poco visualizar que todo lo que existe alrededor de los fenómenos sociales no puede estar escrito en piedra con metodología definitiva, porque las relaciones sociales están sujetas a una alterabilidad constante, pueden cambiar de un día para el otro a partir de la suficiencia de recursos económicos, a partir de la aparición de otras sustancias que cualquier momento aprendemos a consumir, o de simplemente hábitos que adquirimos por efecto del influjo del comercio al que estamos sometidos. Entonces, tiene que integrarse la academia como una suerte de observador y experimentador del sistema, mientras el Ministerio Público, lo pongo así de cabeza en el proceso, eh, encamina la protección de las víctimas. Y cuando hablo del Ministerio Público, estamos hablando de un concepto en el cual nosotros vamos a plantear una reforma de Estado en algún momento, porque pensamos que, por ejemplo, la Defensoría del Pueblo, operador, digamos, del sistema a través del sistema del quinto poder, de la función de transparencia y control social, en realidad debería operar como un agente independiente dentro de lo que es el Ministerio Público. La Defensoría del Pueblo, no estamos hablando de la Defensoría Pública, para los que no son abogados hay una diferencia grande entre una y otra cosa. La figura de algunos sistemas que se llama Ombudsman es una oficina dedicada a la defensa y garantía de la defensa de los derechos humanos. Y creemos que esa presencia hoy por hoy es un espacio que solamente sirve para hacer un justificativo político de la gestión del Estado. De hecho, Freddy Carrión, el defensor del pueblo, es contemporáneo mío de la universidad, me parece un gran tipo, extraordinario, profesional además, pero creo que la función que cumple todavía es política, no realmente atención a los derechos humanos. Y la manera en la que se puede empujar a que una dependencia como esta tenga sentido es un poco copiar lo que pasa en otros sistemas en donde sí funciona. Necesitamos que no solo jueces garantistas operen alrededor del sistema, sino la universidad directamente, porque es ahí en donde se puede generar una medición que no solo es de estadística, sino también de eficacia frente a los resultados de protección. Esto al mismo tiempo, les cuento, va a generarle ingresos a las universidades que puedan involucrarse en estos procesos, porque la ley de educación superior permite esos espacios en donde la experimentación al mismo tiempo es fuente de sustento de la academia. Entonces, creemos nosotros que una manera de caminar hacia allá, mientras el Estado abastece de recursos, es generar unos ojos de la sociedad civil que tienen además no solo una capacidad crítica que a veces puede tener un veedor ciudadano, sino el ojo crítico propio de la academia,
que a nivel formal tiene la capacidad de asegurar la forma en la que estos procesos se cumplen mientras suceden los cambios a los que está sujeta de manera natural la sociedad. Y finalmente, mi última pregunta se va a referir al tema de la migración. Tomando en cuenta que Ecuador es un país que yo le digo que es como un pequeño Estados Unidos, porque aquí hay dólares y hay Es verdad eso. mucha gente migrante. Lastimosamente, esto nos ha traído, visto desde un punto de vista, una gran ola delincuencial, una gran ola de inseguridad, aparte que el trabajo ha sido precarizado por que obviamente los ecuatorianos prefieren contratar mano de obra más barata y nos quedamos en precarización, esa es la palabra exacta respecto al trabajo tanto para extranjeros como para ecuatorianos. Entonces Sí. hemos visto también una ola de xenofobia, la cual se justifica a través de esta situación, ¿no? Entonces, ¿cuál es tu propuesta al respecto? Bueno, a ver, excelente pregunta como siempre, Cristina, pero yo creo que la xenofobia jamás es justificable. Tal vez es comprensible, pero jamás es justificable. La xenofobia, al final de cuentas, es un odio en contra de nosotros mismos cuando estamos expuestos a realidades similares, porque los ecuatorianos también migramos. De hecho, migramos mucho y buscamos empatía a nuestra propia situación. Por eso sí tenemos que tener cuidado más bien de no caer en una xenofobia. Lo que sí es cierto es que nuestra economía es corta, nuestros recursos son finitos y la necesidad de ponernos de pie nos obliga a ser responsables con nosotros mismos primero. Dicen por ahí que la caridad comienza por casa y virtualmente es así como tenemos que asumir esta responsabilidad. Yo digo, hay una experiencia cierta que el Ecuador ya tuvo respecto de una migración masiva en otros años, que fue el desplazamiento masivo de personas desde el Putumayo de Colombia hacia el Ecuador. Y en ese momento, todavía con elementos precarios, el comisionado para las Naciones Unidas para los refugiados eh, estableció un sistema que de hecho venía copiando algunos ya utilizados en Medio Oriente para tratar con estas migraciones irregulares masivas. Y el programa que se implementó en el Ecuador fue más o menos relevante, usando los términos de los veedores del proceso, y más o menos aceptable en los resultados también. Digamos así, la tecnología que se utilizó en ese momento no decepcionó las expectativas de recolocar finalmente a algunas familias que pudieron volver a su país de origen y a otras que lograron asentarse de una manera eficiente, pacífica y hasta productiva en el Ecuador. De hecho, en la provincia del Carchi, como resultado de esa migración, en la provincia de Esmeraldas, en la provincia de Sucumbíos y en Pichincha un poco también, hay familias binacionales que de hecho pueden bailar al ritmo de los colombianos mejor que el promedio de nosotros. Por ahí comen un poco a lo colombiano, se integraron positivamente y ahora son familias ecuatorianas, que tienen sabor paisa, pero son ecuatorianos. Muchos tuvieron que regresar y el sistema permitió que eso suceda. Necesitamos colaborar con los organismos. Para eso, de hecho, sí sirven los organismos multilaterales. Sirven para poder poner a funcionar este tipo de programas que nos ayudan a nosotros como ecuatorianos a hacer de una manera, digamos así, económica y organizada un proceso que además, sin la colaboración de la comunidad internacional, podría hacernos caer fácilmente, justamente, en una aplicación natural de la xenofobia. Entonces, sí creo, y de hecho he hablado con la, digamos así, funcionaria a nivel embajador de Naciones Unidas, del sistema de Naciones Unidas en el Ecuador sobre el asunto, y ellos tienen un programa con el que podemos colaborar. Siento que en esto tiene que involucrarse muchísimo también nuestro servicio exterior, no es un tema que podemos delegarle a Naciones Unidas, pero tenemos que plantear la posibilidad de expatriar a un gran número de estas personas que no estén en condiciones de hacer un aporte a nuestra economía directamente, por falta de educación, porque tienen récord policial, porque provienen digamos así, procesos en los cuales ellos mismos van a dificultarse su propia integración al sistema, porque no van a poder sobrevivir sino solamente siendo población subsidiada. Sí, tenemos que preferir a aquellos que van a sobrevivir de manera más fuerte. Es una responsabilidad con nosotros que ellos se puedan integrar y que no sean una carga para nuestra población. Muchas gracias, Pedro. Creo que ha Listo, sido Cristina. una excelente exposición al respecto de estos temas tan importantes. Les invitamos a quienes tengan preguntas a hacerlos ahora. Pueden alzar su manito, nosotros les cedemos la palabra.
Gracias, Pedro. Tenemos una pregunta en Facebook. Dice, de César Gracia Gallón. Señor Freire, dice, si la situación económica se estabiliza por algún milagro, ¿cómo incentivaría la inmigración legal? A ver, yo creo que el hecho de que la economía se estabilice no es un milagro, va a ser la consecuencia de que seamos constantes en el esfuerzo de lograr esa estabilización. La estabilidad económica es algo que tiene que llegar y que de hecho va a llegar en el momento en el que logremos poner nuestro crecimiento económico por encima del 2%. O sea, el 2% en azul, que de hecho es una meta muy austera, bueno, es fuerte si consideramos de dónde estamos partiendo, que es -8, pero cuando estemos alrededor del -2, vamos a sentir una brisa fresca sobre nosotros. Va a ser como de pronto salir a los años afuera, como cuando uno sale a farrear después de todo el periodo de exámenes, así como, qué bestia, qué maravilla. Sí. Yo no sé si les pasa a ustedes, a mí me pasaba. O sea, se acaba el periodo de exámenes, la primera farra era como espectacular. Se va a sentir así. Y cuando eso se sienta, en realidad es cuando tenemos que tener la cabeza más fría, porque el que se excita mucho discierne poco. Si a esa primera farra no le llegas con un poco de responsabilidad, te puedes gastar los ahorros o terminas chocado, chumado. Entonces, para evitar estas dos cosas, la prudencia tiene que regir en ese momento. Y cuando llegue ese momento de prudencia, sí, el Ecuador tiene que replantear las condiciones para primero en los fenómenos de migración, tratar de volver a traer a nuestros ecuatorianos que están fuera. En materia de migración, esa debe ser nuestra prioridad, volver a unir a las familias. Gracias, Pedro. Tenemos también manos levantadas aquí en Zoom. Les vamos a dar la palabra en el orden que han ido levantando, ¿sí? Vamos primero con André de la Cruz. Muy buenas tardes, no sé si me escuchan. Perfecto. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, agradeciéndoles primeramente y felicitándoles por el espacio. De verdad, esto es lo que se necesita, el diálogo con el pueblo es lo más principal para saber las necesidades, las dudas y sobre todo ahora las interrogantes que todos tenemos. Y más que todo, que toda la gente lo tiene, ¿no? Porque ahora dicen, pues ya no queremos votar por los mismos, queremos ver, conocer caras nuevas, pero también saber sus planes de trabajo y su forma de accionar política en la visión de este periodo que se viene. De mi parte, pues felicitándole y tengo una pregunta de la cual, ¿cuál sería su plan de trabajo en este periodo sobre un sector que ha sido olvidado y que ningún candidato ha tomado en cuenta, que es el sector artístico-cultural, donde artistas, gestores culturales, instructores, coreógrafos, quedaron totalmente despedidos, quedaron sin trabajo, ¿ya? Además de eso, no solamente era un aspecto general, ¿no? O específico. ¿Por qué? Si estamos hablando de un pregón, cuando decimos en el sector sierra, se genera que en un solo pregón se hace la inversión de más de $30,000 que se rodea entre alquileres de trajes, amplificaciones, DJs, personas que armaban castillos, pirotecnia, etcétera, etcétera, etcétera. Ya más de eso daba el movimiento para el comercio interior de una ciudad, cantón o pueblo, ¿no? Y todo este aspecto nadie lo tomó en cuenta, ni nunca nadie se preocupó, sabiendo que era una parte fundamental del aspecto económico del desarrollo cultural de un pueblo, ¿no? Y todos, pues, estas personas han quedado sin trabajo, han sido despedidos, algunos, bueno, y la mayoría son empíricos y la mayoría son totalmente actores independientes, como lo son la mayoría de los artistas, ¿sí? Al ver también que en la parte universitaria no se tiene una carrera, digamos un ejemplo, acá no existe un título superior para que te pueda dar un respaldo como gestor cultural. Recién están saliendo a la promoción, recién. Pero existen maestros de mucha trayectoria, de la cual lo han hecho durante muchos años de manera empírica. Entonces esa es mi duda, ya que la verdad nadie lo ha tomado en cuenta y sabiendo que es un gran sector de la cual le da base una información. Solo gestores culturales, instructores independientes y todo son aproximadamente 150,000. Y estamos hablando solo de cabezas. ¿Ya? Y lo cultural es un aspecto muy necesario, ¿no?
Sí, y de hecho, mi querido André, te agradezco muchísimo por esa pregunta y te comento que para nosotros la gestión cultural y el arte por sí mismos son parte del proceso de educación en el largo plazo. No lo hemos olvidado. Cuando yo tenía unos 22 años, uno de mis primeros clientes fue Germania Breil. Si alguno sabe quién es Germania Pazimiño de Breil, por ahí levante la mano. Si no saben, les comento. Fue una de las primeras artistas plásticas, una escultora ecuatoriana que fue de las primeras reconocidas por el Museo Guggenheim como una de los talentos mundiales de las artes plásticas. Compañera de la Escuela de Bellas Artes de Eduardo Kigman y de Osvaldo Guayasamín, de la misma leva, digamos, de la misma promoción de Bellas Artes. Fue una de mis primeras clientes. Una señora espectacular, una persona con una cultura que ustedes no pueden imaginarse que exista alguien así. Esa señora se leyó todo lo que es, o sea, todo lo que había antes de ella se tiene que haber leído. Y ella, me acuerdo que lo que me decía es, porque ella, yo siempre le contaba a mis clientes desde chico, que me iba a meter en política alguna vez, me decía, hay tres cosas, de hecho, de Germania es de la primera persona que oí la necesidad de poner en el mismo nivel a la educación, a la salud y a la seguridad. El papá de ella, de hecho, fue uno de los miembros de la Junta de la Revolución Juliana, que ya me han oído que es el proceso que nos inspiró. Y viene por ahí el tema. Am, Nosotros tenemos un modelo que puede ayudarnos a hacer gestión cultural. De hecho, con urgencia y a partir de la recesión y la pandemia. Todos los procesos económicos que se han derivado de una catástrofe económica tienen como consecuencia procesos culturales tan relevantes como el final de la Edad Media, el Renacimiento, tales como justamente el aparecimiento del cubismo y de lo que conocemos como las artes plásticas modernas al final de la Segunda Guerra Mundial. Todos estos procesos culturales requieren de dinero, pero más importante que el dinero es el valor intrínseco que tiene la cultura para levantar la economía y levantar el espíritu en el largo plazo que puede tener un país. Un país que levanta la economía sin cultura es solamente un territorio duty free. Es como si fuera un gran aeropuerto en donde puedes comprar chicles baratos. No es nada más que eso. La cultura es la columna alrededor de la cual el tejido económico adquiere raíces, evita que la gente migre, crea el compromiso nacional de tratar de crecer en donde estás. Y la manera de fomentar el arte tiene, gracias a la Segunda Guerra Mundial, algunos modelos de gestión que simplemente tenemos que recoger y perfeccionar. Se llaman fondos de cultura. Los fondos de cultura son, para los que me entiendan el término, fideicomisos o unos fondos independientes del presupuesto general del Estado, que de hecho son necesariamente independientes del presupuesto general del Estado, porque si pones esa cuenta en el Ministerio de Finanzas, los políticos son los que van a querer firmar los cheques. Van a ser ellos los que quieran definir quiénes son artistas alrededor de sus procesos políticos. Y en esos fondos, quienes van a invertir son empresas privadas, a cambio de hacerlo por pagar menos impuestos. Pero si a ellos les delegas la firma de los cheques, van a utilizar esos fondos para hacer marketing de sus propios intereses. Entonces, ni los intereses políticos ni los intereses comerciales pueden primar sobre la gestión cultural en cualquier arte. Es necesario que estos sean independientes, como el Fondo Cultural de Vascuña o el de Cataluña o el de España, o el de Alemania para las artes plásticas o el de Francia para cine. Los argentinos tienen uno, pero ese es modelo politizado. En México tienes otro y ese es un modelo mercantilizado, porque por un lado tienes grupos de medios los que gobiernan en México y otros unos grupos políticos los que gobiernan en la Argentina. Los alemanes y los franceses y los catalanes han logrado que sean los artistas los que deciden cómo girar los cheques a los talentos, jóvenes, pero además a los procesos culturales. Andrés nos hablaba, por ejemplo, de cómo hacer para que funcionen los pregones, que de hecho mueven la economía local en las parroquias y en los cantones. Y eso es hacer una coparticipación entre el Estado, que claro, a través de los presupuestos que asigna a los gobiernos autónomos descentralizados tiene que poner plata, pero en conjunto con estos fondos que tienen que estar desprovistos de la mano de los políticos o de los comerciantes. La apuesta es arriesgada porque implica confiar en la gente. Implica en que ñatos como ustedes, más jóvenes, artistas entre ustedes, vayan a hacer buen uso de esa plata. Nuestra única función en este proceso es facilitar que esos fondos estén disponibles y darles en la cabeza si se les ocurre gastar mal, usar eso para enriquecerse en lugar de hacer que prosperen las artes.
Muchas gracias, Pedro. Tenemos una pregunta también aquí en el chat. Bueno, resumiéndola es básicamente, ¿qué se va a hacer con la delincuencia? ¿Qué se va a hacer con la delincuencia? La que está saliendo de Carendelés, la que está aspirando a llegar, la que está en las calles. La delincuencia es un fenómeno multidimensional en este Sería con la país. delincuencia común porque nos habla del secuestro de animales, secuestro de personas, O sea, desde el extorsiones. abigeato, el robo y demás. La Esa delincuencia delincuencia, común, podríamos decirle, no la ok, delincuencia de cuello blanco. ok. Sobre la delincuencia común necesitamos combatir la pobreza primero, porque mientras más carencia económica existe, más, yo te diría, casi necesidad para muchas personas de pasar a la delincuencia también existe. Entonces, primero es economía. La economía reduce la delincuencia. Lo segundo es empatía, lo mismo que hemos hablado respecto de la violencia. Pero sobre todo, además, es la empatía que tenemos que tener ciudadanos con ciudadanos. La conciudadanía, esa hermandad de ser responsables por los espacios públicos que ocupamos, por atender de manera práctica las necesidades, como las de estar seguros, atendemos. Si tú, y les dice el ejercicio, no sé si les dicen en este foro ya el ejercicio de preguntar cómo se llama el policía que vive en la UPC cerca de su casa. No, 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 no. No, a ver, Cristina, ¿cómo se llama el oficial de policía que vive cerca de tu casa, de la UPC cerca de tu casa, sabes? Yo no, porque yo no paso en mi casa, paso en mi Ah, no, no. oficina. Pero hay un, Entonces, bueno. no Y entonces, conozco, ¿y el de la UPC cerca de tu oficina? ni siquiera Tampoco. sé dónde está el OPC. Qué triste. Yo tampoco sabía, y es grave porque estamos pidiéndole a los policías que salgan a defender nuestras vidas, que se jueguen la vida. A veces no tienen ni una pistola, ni siquiera un gas pimienta. A veces tienen que salir con un desodorante en barra a defenderlos. No tienen los implementos necesarios. Y una ley que además les convierte en víctimas del propio ejercicio de su oficio. Si ellos Pedro, sacan un arma, nos defienden, ¿sí? perdón que te interrumpa. Nos hablas del tema este de dotar mejor a la policía, ¿no? Pero en este gobierno lo intentaron y desde varios sectores es criticado el gobierno por tratar de dotar de una mejor forma a la policía. Claro, lo que pasa es que la dotación física de elementos tiene que ir con la educación en derechos humanos y en responsabilidades cívicas de la mano. O sea, tú no puedes a una persona solo darle un arma, civil o militar o agente de policía. Tú necesitas procesos de formación continua para que el uso progresivo de la fuerza no se constituya en un abuso de autoridad, o peor que eso, en una violación de derechos humanos. Y la otra cara es que tenemos que estar cerca como ciudadanos de esos procesos para que la presencia de la seguridad no se constituya en una amenaza para los ciudadanos. Yo he estado en manifestaciones durante los últimos 5 años, sobre todo al comienzo de estos 5 años, en donde vi abusos de autoridad brutales, vi brutalidad policial delante mío. De hecho, yo soy de los que algún rato estuve en las manifestaciones dándome de cascarazos con la policía. Yo lo he hecho personalmente. Y conocí en ese proceso policías conscientes y responsables del uso progresivo de la fuerza y de hecho de un don de gentes espectacular. Y conocí unas bestias también, unas bestias que uno no entiende cómo pueden darles un tolete peor una pistola. Pero encontré una característica particular entre esos que hacían abuso de la fuerza. Esos eran obedientes a los políticos. Y entre los que buscaban una manera más bien de dar seguridad, encontré profesionalismo y curiosamente eran más jóvenes también. Entonces yo creo que hay que encontrar un balance para poder darnos seguridad en ese sentido, porque la solución no es solo armar a la policía, es responsabilizarnos los ciudadanos y trabajar juntos para darnos seguridad. En la medida en que tengamos una mejor economía y más empatía entre nosotros y trabajemos juntos con el aparato de seguridad, probablemente necesitemos menos policías y menos armas también. Por eso es un proceso continuo, no se compone de un día para el otro. Muchas gracias, Pedro. Tatiana Caiza. Muy buenas tardes con todos. Gracias por la apertura que nos dan para poder dirigirnos a estas preguntas. Yo quería dirigirme hacia usted ante una problemática que es casi a nivel nacional. Yo me voy a reflejar en lo que se llaman los Centros de Desarrollo Infantil, MIES.
Fue un proyecto de la anterior presidencia y bueno, trabajamos con niños vulnerables, están ubicados en todos los lugares del país y en varios sitios de todo el país. Como le dije, son enfocados para niños vulnerables. Y nosotros hemos venido trabajando de igual manera en este proceso de pandemia durante el teletrabajo, monitoreándole salud, alimentación, estado emocional. Pero el problema que nosotros nos mantenemos ante las educadoras es que si bien nosotros trabajamos en centros infantiles del MIES, nosotros no trabajamos directamente para ellos. Nosotros trabajamos por convenio y esto ha afectado mucho a nosotros porque justo la problemática que recién terminamos, no nos cancelaron desde junio hasta diciembre. Entonces siempre es el mismo problema. Ahora pasa lo mismo, como no trabajamos directamente para el MIS, entonces por lo general nos han de pagar casi por abril. Entonces es una problemática que nosotros día a día cumplimos nuestro trabajo con nuestros niños. Incluso ahora nosotros vamos a verles a sus casas, vamos a ver cómo está, porque son niños vulnerables de personas, de vendedores ambulantes, madres solteras. Entonces, al igual como ellos, nosotros brindamos nuestro trabajo, al igual quisiéramos ser remuneradas de la misma manera, porque no todos vivimos una misma realidad. Tengo compañeras que son madres solteras, pagan un arriendo, y tenemos cierta problemática en esto, que no somos centros infantiles del MIES, somos educadoras del MIES, pero no trabajamos directamente para el MIES. Y es por eso que nosotros mismos tenemos que afiliarnos, nosotros nos pagan por el RICE, y sí es una problemática súper grande porque nos piden afiliación y cuando no nos pagan puntual. El anterior año, igual a los niños hasta el mes de marzo, a ver, hasta junio, perdón, les entregaron kits de alimentos, porque como les dije, son niños vulnerables. Pero de ahí ya se perdió los kits de alimentos y la verdad es que ellos los necesitan porque la pandemia ha hecho que pierdan sus trabajos, han hecho que las madres no puedan salir a trabajar libremente porque los niños están en las casas, ya no al cuidado de nosotros. Entonces, ¿cómo se podría trabajar esa problemática que sí es grande para nosotros? Gracias. Gracias, Tatiana. Lo primero es entender que la situación de caja del Estado ha sido manejada irresponsablemente y es lo primero que hay que corregir. El hecho de que el servicio que ustedes prestan hoy por hoy, digamos así, está tercerizado, porque hay que decirlo con todas las letras, a pesar de que la tercerización está prohibida por la legislación ecuatoriana, es eso lo que, imagínate, una Secretaría de Estado está haciendo y con un servicio que es de atención prioritaria para un sector vulnerable. O sea, la presidencia de la República a través de un ministerio que está forrándose el sistema, para decir de una manera elegante. El hecho de que ustedes no sean funcionarios directamente del sector público no es menos garantía para que tengan derecho a cobrar sus haberes que si fueran funcionarios del sector público. La actividad en la que ustedes están desempeñándose es un servicio público y al ser un servicio público no puede dejar de otorgarse por prohibición constitucional. Tú no puedes detener la prestación de un servicio público, pero si no puedes detener la prestación, no puedes detener la erogación, no puedes suspender, incurrir en el costo. Si esto es a través del RICE o es a través de una planilla de pagos dentro del sector público, es exactamente igual. El Estado no puede suspender los pagos. ¿Qué es lo que ha pasado con este gobierno? Ellos no suspenden los pagos del nivel jerárquico. Estás dándole atención a una persona vulnerable, no te pagan. Le están pagando el sueldo al man que juega tenis con el subsecretario. Así nomás es lo que está pasando. Lo que está pasando, y por eso me refiero a esta gente con estos términos, es que nuestro país está gobernado por una élite puerca que prefiere pagarse a sí misma que atender lo que es necesario. Entonces, el asunto, sí hay una debilidad de caja, yo te soy sincero. Si estuviera en mis manos el día de mañana no tener recursos suficientes, despediría a los de arriba y si me falta, trataría de pagarte aunque sea una parte, pero trataría de pagarte a toda costa porque estás dándole un servicio a una persona que es más débil que tú, que es más débil que yo. Una familia, igual una nación, es tan fuerte como el más débil de sus miembros. Y la única manera de que el débil salga de la debilidad es darle asistencia directa. Entonces, la priorización
del presupuesto tiene que ser la cobertura de esos servicios a los más vulnerables. Que eso falte, lo único que señala es inhumanidad en los mandatarios. Nosotros tenemos un compromiso, o sea, nuestra razón de estar aquí es hacer lo correcto, y eso es que no falte en el proceso de fortalecernos atención a los más débiles, en donde tú trabajas, lo que tú haces. Gracias, Muchas gracias, Pedro. Pedro. Ahora, Vamos a continuar. ¿Tenías alguna otra pregunta, Tatiana? ¿O Cris? yo te iba a leer una de las preguntas que están en el chat. Henry Pilio nos habla sobre, él es ingeniero en telecomunicaciones y quiere saber si existe una propuesta dentro del contexto con la educación y el Internet. Si se, incluso nos habla si considera que es necesario expandir, obviamente, el Internet, pero también expandir las operadoras que existen y que manejan las telecomunicaciones en nuestro país. Sí, sí y sí. A ver, muchas gracias, Henry, por esa pregunta. Primero, yo creo que ya lo habíamos comentado también, no sé si con ustedes, pero los contratos de las operadoras de telefonía celular que están por elapsar, por terminarse para el año 2023, tienen cláusulas que mandan a que de esos contratos se purguen recursos anualmente, que hoy por hoy deberían sumar más de $1.000 millones, cerca de $1.200 millones, que en costos alcanzarían para cubrir un territorio equivalente a 300.000 kilómetros cuadrados de Internet, es decir, más que todo el territorio de la República del Ecuador. ¿Por qué si esos contratos asignan esos recursos no tenemos Internet, infraestructura de Internet, considerando que el Internet es un derecho humano, ¿no? Porque hoy por hoy el Internet es un derecho humano. Y la respuesta es por corrupción. Porque alguien en el Estado se beneficia de que las operadoras celulares nos puedan cobrar cada minuto de Internet, cada mega que nos están vendiendo, a pesar de que esa infraestructura debiera estar disponible de otra manera. Corrupción. Ahí la Fiscalía tendrá que ayudarnos a ver por qué es que no tenemos esta infraestructura construida. Y claro, nos tocará a nosotros asumir la responsabilidad de construir esta infraestructura. Sí, la expansión de redes es una obligación del Estado central. Y sí, la participación de operadores privados es necesariamente una condición necesaria para que la gente acceda a los servicios. Lo hemos propuesto para el tema médico. Tiene que haber operadores privados. Obviamente lo proponemos para el tema de conectividad y de Internet. De hecho, en materia de Internet, a diferencia de los servicios médicos, y dado que estamos hablando de un servicio de acceso universal a todas las personas, podemos incluso considerar varios modelos de gestión. Gestión territorial, por digámoslo así, segmentos o bloques geográficos en donde prestar la atención, o hacerlo de una manera abierta en donde compitan los operadores entre ellos. De cualquier manera, la disponibilidad del servicio tiene que ser para todas las personas en todos los lugares y una porción básica del Internet ser gratuita, para el acceso gratuito, sobre todo para que las personas que necesitan este acceso para educar o para educarse o para tener acceso a la salud sea gratuito para las personas. No puede ser totalmente gratuito por el hecho de que necesitan costearse el mantenimiento de la infraestructura, la renovación de tecnología y la operación del sistema. Pero sí, tiene que haber una porción de acceso universal gratuito, porque de otra manera no estaríamos garantizándolo como derecho humano. Muchas gracias, Pedro. Kevin González. Muy buenas tardes, doctor. Un gusto conocerle, aunque sea por el medio digital. Las preguntas que yo en sí tengo son relacionadas a la parte de salud, inclusión, educación y seguridad. Como usted bien mencionaba sobre la seguridad en este país, es un poco precaria. Yo le puedo decir, he constatado igual por marchas, por bullas, como se puede decir, la fuerza bruta del policial que es encima de la persona normal. Como una anécdota, yo le digo, yo salí en defensa de los indígenas de las protestas del anterior año que hubo. Salimos en una forma pacífica y por ordenanza de una persona que estaba con un casco, empezaron a lanzar bombas lacrimógenas a quemarropa y después los policías empezaron a salir a golpear a la gente. En este caso yo vi a otro compañero de lucha que iba a ser golpeado y me metí. Y en ese caso yo sé artes marciales
logré derribar al policía. En este punto yo me digo, ¿cómo podemos brindar un servicio de seguridad si incluso una persona común y corriente, A o B, un ladrón cualquiera, puede vencer tranquilamente, supuestamente, a la fuerza que tiene que proteger? Y de igual manera, las cárceles del país en su mayoría están llenas de personas que tienen, como decir, una seguridad dentro de la cárcel, y mientras ellos hacen sus andanzas, colocando asesinos, controlando desde adentro de las cárceles al país, se puede decir. La pregunta sería, ¿cómo pensaríamos radicalizar a esas mafias que existen dentro de las cárceles? La segunda pregunta sobre la educación era, ¿usted qué considera si la educación tecnológica se la tiene que considerar al igual que la universidad? En este caso yo le digo, yo soy tecnólogo superior, me gradué en impresión offset y acabados, una carrera nueva con el sistema dual en el Central Técnico. Ujú. Esta modalidad del sistema dual nos permitió acceder a lo que es a un trabajo y a la vez a las pasantías. Educación. Ujú. Por la educación. Pero este sistema, al momento que llevamos a la realidad, no es muy aplicado a nivel país. La pregunta sería, ¿cómo pensaríamos modificar el estudio o el plan de estudio en universidades y en institutos tecnológicos que permita al joven recién graduado adquirir esa experiencia que en ocasiones los trabajos impiden, como en este caso, como dice, 20 años de edad y 5 años de experiencia? Claro. Y la tercera pregunta sobre inclusión es, usted como mandatario, en caso ya de llegar a Carondelet, ¿cuál sería la postura con las personas con discapacidad? Que son, en muchos de los casos, son excluidas, ultrajadas. Y bueno, yo le puedo decir, en esta época de pandemia, he visto como varias personas que tenían empleos en varios lugares, que eran personas con discapacidad, fueron ultrajadas y denigradas totalmente y perdieron sus empleos por parte de mi mamá, que trabaja en el CONADIS y que está haciendo teletrabajo. He podido constatar lo que es el abuso de poder que hay en las hegemonías de las instituciones privadas. ¿Cómo haríamos para que la gente regrese a esos trabajos o darles esa oportunidad a las personas con discapacidad a que puedan adquirir un trabajo digno? Muchas Ok. gracias, doctor. Gracias, Kevin. Perdón, Pedro. Bueno, como tiene la tercera pregunta respecto al tema de discapacidad, Danny Hunter en Facebook también nos pone, ¿cuál es su plan de trabajo y apoyo para los discapacitados? Que va enlazado con la tercera pregunta de Kevin. Ok. Discapacitados, perfecto. A ver, aquí nos planteó varias cosas aquí. En el tema del sistema de rehabilitación, para ir en el mismo orden que nos planteó Kevin, al sistema carcelario le pasa lo mismo que a las instituciones públicas, y a partir de que ya estamos metiendo a la cárcel a algunos notorios o notables políticos, en realidad resulta que ahora la cárcel también está politizada por dentro. Y ahora, a la cabeza de los carteles que organizan la violencia dentro del sistema de rehabilitación, tenemos a notables exmiembros de gobiernos. En realidad, el sistema de rehabilitación penal en nuestro país es todo menos un sistema de rehabilitación. Las personas tienen que trabajar para sobrevivir, existe esclavitud, existe además precariedad en todos los sentidos. Quien entra a la cárcel probablemente salga bien conectado para el crimen, pero probablemente totalmente desconectado de la posibilidad de una recuperación digna. Y las personas que están privadas de la libertad, no por haber cometido crímenes, son menos ciudadanos ni menos padres. Y además detrás de ellos hay una realidad enorme, que son los que yo les llamo deudos carcelarios. Son esas personas que están afuera esperando que quienes están adentro algún día salgan, y que igual tienen necesidades, que perdieron una madre o que perdieron un padre que está encerrado y que tienen necesidades económicas de esa persona que era un elemento económico vital dentro de su estructura familiar. Lo primero para rehabilitación y evitar el crimen dentro de la cárcel es poner a profesionales al frente del sistema, y a esos profesionales darles poder. El
Poder Ejecutivo tiene que estar ahí para evitar el descontrol dentro de las cárceles. No creemos que sea viable eso de la privatización de cárceles que hoy, el otro día, que a todo el mundo le están tratando de vender y todos los candidatos como que ya medio les empieza a dar ganas, me parece terrible. A los presos, a los PPLs hay que darles educación y la oportunidad de trabajar, de poder aportar a sus familias para poder ayudar desde adentro y cuando salgan, efectivamente poder reinsertarse en la sociedad. De esa manera se combaten las mafias. Y además, sabiendo quiénes son esos caporales, esos hombres duros dentro de la cárcel, lo que hay que hacer es aislarles, llevarles más lejos, poner otros centros de rehabilitación en donde no tengan acceso a causar daño. Ese daño que ellos ejercen por influjo moral sobre personas que tienen menos dinero, que tienen menos presencia física, que tienen menos influencia que los que ellos mismos están ejerciendo sobre los otros presos. Hay que aislarles. Yo no pienso en la tortura, no pienso que la castración, no pienso que el confinamiento realmente funcione. Lo que pienso sí es en el aislamiento, en tener unos centros de rehabilitación aparte para esos que tienen un influjo psicológico mayor, para evitar que causen más daño del que ya causaron para terminar con sus huesos ahí. La educación tecnológica, Kevin, me alegra escuchar que eres un alumno de sistema dual. Yo durante muchos años, durante 10 años, fui director del ITSA, del Instituto Tecnológico Superior Alemán, que fue el primer instituto que trajo el concepto de sistema dual al Ecuador y del cual, de hecho, hemos tenido la suerte de sacar profesionales que están en posiciones tan complicadas con la educación dual como en el directorio de la BMW en Alemania. El sistema dual es muy bueno. El que a mí me tocó ver de cerca, claro, con la colaboración económica del gobierno alemán, con trampa, digamos, porque tiene unos recursos económicos muy grandes, llegamos a tener algún año 14 profesores para 3 alumnos y 14 profesores con nivel de PhD para 3 alumnos. O sea, eso es una cosa que nuestro sistema aquí no podría costear, pero que tenemos que intentar que se propague y la única manera de hacerlo es expandir ampliamente el concepto dentro de la academia, dentro de la universidad. La ley de educación superior les permite a las universidades ser creadoras de un montón de recursos económicos. El otro día que tuve la oportunidad de reunirme con los rectores de las universidades y todos me preguntaban, ¿cómo me garantiza? ¿Cómo me jura? ¿Sobre qué me firma que nos entrega toda la plata que nos tiene que entregar el gobierno? Yo les decía, bueno, primero estamos en recesión económica y segundo, creo mis cholitos que el asunto es al revés. Ustedes, que se han dedicado a publicarse cosas entre ustedes, a darse palmadas entre la espalda entre colegas, a felicitarse de lo bien que están porque tienen buenos sueldos además. ¿Cuánto han producido en patentes? ¿Qué convenios han firmado con otras universidades o con qué fábricas de qué? ¿Qué métodos productivos? ¿Qué laboratorios han construido? ¿Cómo han hecho productiva la universidad? Sobre todo la universidad estatal, porque tienen unos superpoderes para generar recursos. Si no lo han hecho, es como la parábola de los talentos. Se han quedado dormidos bajo el árbol y con la plata enterrada debajo de ustedes sin hacer. Unos segundos, por favor. ¿Tiene algún problema de conexión, Pedro? Siguen ofreciéndonos títulos de 5 años, de 4 años, para jóvenes que necesitan estar productivos mañana. Para gente que necesita saber que esos créditos de las habilidades técnicas les sirven para ir armando como un Lego sus carreras poco a poco, en la medida de las posibilidades que la economía efectiva, la economía real les permite. Ninguno me pudo contestar nada. Pero ninguno. O sea, no es que alguno sacó la cabeza y un ratito, oiga, usted es un candidato, ¿qué se cree? ¿Cómo así nos viene a increpar a nosotros que somos la... Nadie me pudo contestar nada. Y eso es preocupante. Pedro, ¿puedes extenderte un poquito con nosotros en el conversatorio o tienes algún compromiso ¿Cómo estamos de siguiente? horario, Yoma? En 5 minutos, o sea, a las 7:10 entra.
Bueno, tuvimos un pequeño problema con Pedro, se le acaba de ir el internet, esperemos que él regrese para ver si es que continuamos con este conversatorio. Tendremos que hacer un tercer conversatorio con Pedro gracias a todas las preguntas que surgen, ¿no? Cris Torres. Dime, Carlitos. Tenemos que organizar un tercer conversatorio con Pedro, puesto que quedan varias preguntas todavía para realizarle. Esperemos que antes de que se... Antes del cierre de la campaña, antes del silencio electoral, tener nuevamente acá. Podrían hacernos llegar las preguntas por interno, las personas que tienen las manos levantadas. Sí, por favor, tenemos manos levantadas todavía de Paulina Caicedo, Ricardo Puedmac, Henry Hernández, Michael Criollo, Eric Panchi de Jesús. Por favor, pónganos las preguntas en el chat para poder transmitirlas a Pedro y empezar con ustedes en caso de tener un tercer conversatorio. O a la vez realizamos las preguntas por interno y lanzamos a través de nuestras dos páginas de Facebook, Zona Juvenil y Movimiento Reacciona, las respuestas. Pedro tiene algún problema de conexión, pero nos dice que podemos esperar un poquito porque él desea despedirse de nosotros y comprometerlo sobre todo para que esté próximamente en estos días con un tercer avance respecto a sus propuestas, que realmente vemos que hay bastante acogida, sobre todo en los jóvenes. Sí, exactamente. Comprometámoslo para un tercer conversatorio. Igual le agradecemos la presencia a todas las personas que nos están siguiendo a través de Facebook. Edgar Borja Ramírez dice, PPL o persona privada de la libertad. Sí, es lo mismo. PPL significa persona privada de la libertad, o también se los conoce como PACL, que es persona adulta en conflicto con la ley. Entonces, cualquiera de los dos términos, PPL o PACL, son los que se están utilizando actualmente en la legislación ecuatoriana. Buenas tardes, dice, el problema de la movilidad humana, ¿cómo lo afrontaría, doctor? Es preocupante. Yo soy de la provincia de Loja y créame. Perdón. Estamos invadidos de hermanos venezolanos. Bueno, como ya lo mencionó Pedro, se tiene que trabajar mucho en el tema pero no es partidario de la xenofobia. La xenofobia es algo que él lo va a combatir desde la raíz. Bueno, dice Esteban Cáceres, ¿qué aportes tendrá a las microempresas y nuevos emprendimientos en el país? Igual ya lo respondió el candidato Pedro y nos dijo que va a crear nuevas fuentes de trabajo a través de la iniciativa privada, principalmente. Igual entonces, por favor, Martín. Algunas de las personas que están aquí vieron la primera entrevista que tuvimos, el primer conversatorio que tuvimos con Pedro Freile. Está en nuestras páginas de Facebook, Zona Juvenil, Movimiento Reacciona, y ahí está igual respondiendo algunas preguntas que están planteando aquí. Sí, también si desean ver nuevamente la grabación del video, lo tenemos publicado en la página de YouTube de Movimiento Reacciona. Pueden seguir poniendo sus preguntas, igual en Facebook pueden ir colocando sus preguntas. A la final haremos una recolección para pasarle al candidato y que él vaya dando respuestas y las respuestas sean publicadas a través de nuestras redes sociales. Ahí estoy. Aló, perdonen. Gracias, Pedro. Estábamos diciendo que... ¿Sabes qué, Cristina? Verás, o sea, más allá de que o sea, el hada del internet que beneficia a las élites puercas no nos quiere dejar seguir conectados, pero sí quisiera antes de despedirnos, porque tenemos hasta las 7, tenemos menos de 7 minutos, redondear el tema de la discapacidad. El Estado ecuatoriano tiene recursos suficientes para la atención de toda la población de que tiene cualquier forma de discapacidades.
Lo que necesita es cambiar el modo de gestión para atenderlas. Tiene que poner un esfuerzo más grande en dejar de atender a estos discapacitados truchos, VIP, como los asambleístas que se hacen los sordos para poder tener el 4x4, que de otra manera sin carnet no se pueden ganar con su propio trabajo profesional. Y tiene que asegurarse de que la asistencia técnica llegue a las personas que la merecen, de que el trabajo social directo y en los siguientes meses y años, la asistencia psicológica llegue también a quienes la van a necesitar. Plata para eso sí hay. Lo que no ha existido es la voluntad política de hacer que el recurso llegue a donde debe. Así que en eso pueden contar totalmente con nosotros porque no hay manera de que atendamos la salud y la seguridad y la educación sin fortalecer a todas las personas que sufren de cualquier forma de discapacidad. Gracias, Pedro. Entonces, ¿podríamos contar contigo para un tercer conversatorio? Sí, y más bien yo te agradezco y les comprometo porque siento que hay muchas cosas que tenemos que todavía hablar. Y felizmente la veda electoral no nos prohíbe hablar entre nosotros de lo que estamos haciendo cívicamente respecto de las cosas que son importantes para la sociedad. Además, con veda o sin veda, con elecciones o sin elecciones, mi compromiso es estar aquí para ayudar a construir esto. Gracias, Pedro, por tu tiempo, por tu paciencia. Comprometemos entonces para un próximo conversatorio y como tú dices, posiblemente pasemos estas elecciones y podamos crear un grupo un poco más grande de patriotas, de personas comprometidas con la sociedad, de actores sociales, que es lo que realmente necesitamos en nuestro país. Muchas gracias a todos y todas por habernos estado viendo y estar conectados junto a nosotros. Esta fue la entrevista con Pedro Freile. Gracias. Gracias, Pedro. Igual de nuestra parte, como Zona Juvenil y Movimiento Reacciona, te agradecemos nuevamente esta apertura y te comprometemos para tener un tercer conversatorio, puesto que tenemos muchas preguntas en el aire todavía. Igual te deseamos los mejores éxitos de este día domingo, a ti y a todo tu movimiento. Gracias. Tus palabras de despedida, muchas gracias. Este domingo, voten con convicción, hagan uso del voto consciente. Ustedes tienen el chance de cambiar la historia del país. Denme la oportunidad de ser su presidente. No tengamos miedo de lo que parece que tenemos que hacer por miedo o por vanidad de nadie. Si esto sucede, daremos un paso grande y si no, daremos todos los pasos necesarios porque este proceso apenas comienza. Un abrazo a todos y muchas gracias. Gracias. Gracias, Pedro. Muchas gracias. Gracias, Pedro. Gracias. Listo, Chicos, muchas salimos del aire. gracias. Muchas gracias. Vamos a tener un tercer conversatorio con Pedro. Igual se les dará llegar el enlace, ¿sí? Muchas gracias por su presencia a todos. Que tengan una linda noche.